retomar un tema de la Summa Teológica de la unidad 18. Aquí se habla de la inmaterialidad constitutiva del conocimiento y la verdad. Sus grados, principios de la teoría del conocimiento en Aristóteles y en Santo Tomás. Es decir, el manual introductivo que hemos visto de Remer se manifestaba como el conocimiento es posible crecientemente por la inmaterialidad. Cuanto más una forma está liberada de la materia, tanto más puede producir un acto que es el que denominamos justamente conocimiento. El conocimiento es un acto producido por una sustancia. Ese acto tiene ciertas características según las cuales perfecciona la sustancia. Por otro lado, ese acto es manifestación de la sustancia, porque la sustancia opera desde sí misma. El acto es un accidente de la sustancia. Entonces, ¿cómo podemos entender esta inmaterialidad? Ya en la primera parte, en la cuestión 14, cuando se habla del conocimiento de Dios, se hace referencia a esta inmaterialidad. Lo hemos visto estudiando la teología, pero lo podemos retomar. El artículo 1, si en Dios hay ciencia, en Dios está perfectísimamente la ciencia. Bueno, este texto está inspirado evidentemente en Aristóteles, el libro 12 de la Metafísica, donde dice que Dios es conocimiento de conocimiento. Entonces, en Dios perfectísimamente hay ciencia, para cuya evidencia hay que considerar que los que conocen, los entes cognoscentes, se distinguen de los no cognoscentes en esto, que los no cognoscentes no tienen otra cosa sino solo su forma. Pero el cognoscente puede también tener la forma de otra cosa, porque la especie de lo conocido está en el cognoscente. Esta idea, expresada por Santo Tomás, ya la habíamos encontrado en el manual introductivo de Remer. El conocimiento es una forma que se agrega a otra forma. Eso es lo más elemental que podemos decir. Y por lo tanto, en los entes que nosotros conocemos, el conocimiento es un accidente. Es un ente del ente. Pero el cognoscente, entonces, puede tener la forma de otra cosa, pues la especie de lo conocido está en el cognoscente. Por lo cual es manifiesto que la naturaleza de la cosa no cognoscente está más coartada y limitada. La naturaleza de las cosas cognoscentes tiene mayor amplitud y extensión. Por eso dice el filósofo en el tercer libro de Ánima que el ánima es de algún modo todas las cosas. La naturaleza de la cosa no cognoscente está más coartada y limitada. Bueno, directamente la frase se refiere al alma humana. Ahora, proporcionadamente en Aristóteles,
eso hay que entenderlo respecto de Dios. O sea, Dios es de algún modo todas las cosas, porque Dios es más que el alma. Y hay que entenderlo no solo de Dios, que es el primer motor, sino de todas las sustancias separadas. Esto es la característica que tiene. O sea, por eso su entidad es superior a las otras cosas, a la entidad de las cosas materiales. Los vegetales no tienen alma, pero no tienen conocimiento, justamente porque su forma no puede recibir otras formas de manera intencional. Bueno, evidentemente se refiere al alma humana, al alma intelectiva, y por lo tanto a los entes superiores al alma, como son las sustancias materiales, las sustancias inmateriales, sustancias separadas y Dios. Entonces, los no cognoscentes no tienen otra cosa sino solo su forma, pero el cognoscente puede tener también la forma de otra cosa, pues la especie de lo conocido está en el cognoscente. Por lo cual es manifiesto que la naturaleza de la cosa no cognoscente está más coartada y limitada. La naturaleza de las cosas cognoscentes tiene mayor amplitud y extensión. Y por eso dice el filósofo en el tercer libro de Ánima que el alma es de algún modo todas las cosas. La coartación de la forma es por la materia. Bueno, este es el punto principal. La materia reduce la forma, la coarta, que es una metáfora, quiere decir que la estrecha. La coartación de la forma es por la materia. Por eso hemos dicho arriba que las formas, en cuanto son más inmateriales, según esto, acceden más a una cierta infinitud. Cuanto más inmateriales son las formas, tanto más acceden a una infinitud. Que es siempre un concepto negativo, como inmaterialidad. Es manifiesto que la inmaterialidad de alguna cosa es la razón por la cual es cognoscitiva. O sea, tanto más está liberada de la materia, tanto más conoce, porque es más amplia, metafóricamente hablando. Es manifiesto que la inmaterialidad de alguna cosa es la razón de que sea cognoscitiva, y según el modo de la inmaterialidad es el modo del conocimiento. Por lo cual, en el segundo libro de Ánima se dice que las plantas no conocen por su inmaterialidad, por su materialidad. En cambio, el sentido es cognoscitivo porque recibe las especies sin materia. Y el intelecto es todavía más cognoscitivo porque está más separado de la materia y no mezclado, como se dice en el tercer libro de Ánima. Por lo cual, dado que Dios está en el sumo vértice de la inmaterialidad, se sigue que Él está en lo más alto del conocimiento. En las sustancias distintas de Dios, el conocimiento es una cualidad,
o un hábito. En cambio, en Dios es la misma sustancia, que es el acto puro. No es cualquier cualidad, el conocimiento en la sustancia es una cualidad que es acción, o que es actividad, que es acto. Hay una pirámide de inmaterialidad. Cuanto más inmaterial es algo, tanto más es cognoscitivo, lo hemos visto. Vamos a ir ahora a la cuestión 78. Aquí se comienza a tratar del conocimiento sensitivo. Bueno, de las potencias del alma en especial y por tanto de las potencias cognoscitivas. Hay 5 géneros de potencia. Vegetativas, sensitivas, apetitivas, motivas, según el lugar, e intelectivas. Esto está dicho por Aristóteles en el segundo libro de Ánima. Aquí en la cuestión 78 se habla de los sentidos. En primer lugar, los sentidos exteriores. ¿Cómo se distinguen estos sentidos exteriores? Son 5, dice Aristóteles. No son 5 porque hay 5 órganos, sino que hay 5 órganos porque hay 5 sentidos. Las potencias no son para los órganos, sino los órganos para las potencias. Por eso, las diversas potencias no existen porque hay diversos órganos, sino al revés. La naturaleza produjo estos órganos para esas potencias. Eso quiere decir que siempre lo inmaterial es principal respecto de lo material, como el alma lo es respecto del cuerpo. Aquí el sentido no es algo identificable con el órgano del sentido, es la potencia, y la potencia es del alma. Ahora, el alma es alma del cuerpo y el sentido, que es potencia del alma, es potencia de un órgano. No existe sin el órgano este tipo de potencia. Después está la inteligencia, que existe sin órgano corporal. Y de modo similar, los diversos medios los atribuyó a los diversos sentidos, los medios por los cuales se alcanza el sensible, como el aire, etcétera. Entonces hay que tomar la razón del número y la distinción de los sentidos exteriores según aquello que propiamente y por sí mismo corresponde al sentido. Ahora bien, el sentido es una cierta potencia pasiva. De la cual es propio ser inmutada por algo sensible exterior. Lo inmutativo exterior es aquello que es percibido por sí, por el sentido, y según lo cual se distinguen la diversidad de las potencias. O sea, hay que encontrar algo externo que cambia el sentido, que inmuta el sentido. Respecto de esto externo, el sentido es pasivo. Como hemos estado hablando de Kant,
comparar con la doctrina kantiana. Para Kant, el sentido es pasivo y la inteligencia es activa. El sentido es pasivo, la inteligencia activa. Ahora, Kant entiende la inteligencia como una especie de reverso del sentido. O sea, de la misma manera que el sentido es pasivo, la inteligencia es activa. Y para Kant, esta pasividad no hay que entenderla en el sentido que ahora explica Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, sino en un sentido que es muy cercano a la pasividad física de los cuerpos. Kant, siguiendo la tradición empirista de Locke, etc., parece más bien referirse a la inmutación de los cuerpos, de los órganos. Ahora bien, ¿cómo es la inmutación que se da en el sentido? No es una inmutación natural, sino una inmutación espiritual. Aquí está la diferencia con Kant. A ver si hay... no hay tiza. Voy a caerla. Doble inmutación. Esta inmutación quiere decir un cambio producido en otro. Inmutación natural es la que sucede en los cuerpos como cuerpos sin que haya conocimiento. Esta otra inmutación es espiritual, que se refiere a la inmutación que hay en los sentidos o más en las facultades intelectivas. Esa inmutación espiritual aquí no quiere decir plena inmaterialidad, quiere decir un tipo de inmutación que no es la natural. Y la natural está identificada con la inmutación física. Ahora bien, Kant no hace esta distinción y por eso parece referirse más bien a esta inmutación natural. Y la inmutación que se da en la inteligencia la concibe como el revés de esta, es decir, como una acción sobre la naturaleza. La inmutación natural, según la cual la forma del inmutante es recibida en el inmutado según el ser natural, sucede como el calor en lo calentado. Es decir, el calor es un movimiento que se recibe en lo que se calienta.
En cambio, la inmutación espiritual, según la cual la forma del inmutante se recibe en el inmutado, según el ser espiritual, es como la forma del color que está en la pupila, pero la pupila no se vuelve por eso mismo colorada. La forma del color está en la pupila, pero la pupila sigue siendo como es, antes de tener la forma. Para la operación del sentido, se requiere una inmutación espiritual por la cual la intención de la forma sensible está en el órgano del sentido, o se realiza en el órgano del sentido. Aquí tenemos otra frase importante que hace referencia a la intención, intentio. Esto no borro. Intentio. La palabra es metafórica en el sentido que hace referencia a algo hacia lo cual se tiende, es decir, aquello hacia lo cual llega el conocimiento, que en este caso es la cualidad sensible. Esa cualidad sensible está presente de una manera especial en el sentido, que no es la física, y por eso se llama, con una palabra que aquí tiene un significado vago, presencia espiritual. La intentio es la cualidad sensible que está en el sentido, o es la cualidad inteligible que está en la inteligencia. La cualidad inteligible no es otra cosa que la esencia de la cosa conocida, que cuando está presente en otra esencia no puede ser sustancia, sino accidente, justamente una cualidad, pero es la misma esencia. Es la misma esencia con un tipo de ser que no es sustancial, sino accidental. Como explica muchas veces Santo Tomás, el ser es distinto de la esencia. Y por eso la misma esencia puede tener un ser sustancial o un ser accidental. Entonces, para la operación del sentido se requiere una inmutación espiritual por la cual la intención de la forma sensible se hace en el órgano corporal. De otro modo, si la sola inmutación natural fuese suficiente para sentir, todos los cuerpos naturales sentirían cuando son alterados. Pero en algunos sentidos se encuentra una inmutación espiritual solamente, como en la vista. En algunos, junto con la inmutación espiritual, está también la inmutación natural. Bueno, aquí, siguiendo la medicina antigua, Santo Tomás piensa que cuando la vista ve no pasa nada en el ojo.
en realidad pasa, porque ahora se sabe más lo que pasa. Pero se daba cuenta que en los otros sentidos pasaba algo también al nivel natural, que quiere decir al nivel de la inmutación del cuerpo. En algunos, con la inmutación espiritual, está también la inmutación natural, o por parte del objeto solamente, o también por parte del órgano. Por parte del objeto se encuentra la transmutación natural, según el lugar en el sonido que es objeto del oído, pues el sonido es causado por la percusión y la conmoción del aire. Por parte del objeto hay una transmutación natural. O sea, en el sonido pasa algo físicamente, porque el sonido viene del hecho de que se golpea algo y el aire transmite esas vibraciones. Según la alteración en el olor, que es objeto del olfato, es necesario que por lo cálido se altere de algún modo el cuerpo para que dé olor. Y por parte del órgano está la inmutación natural en el tacto y en el gusto, pues la mano que toca la cosa cálida se calienta y la lengua se humedece por la humedad de los sabores. El órgano del olfato o del oído no es inmutado con ninguna inmutación natural en el sentir, sino solo por accidente. O sea, aquí también parecía que en el oído y en el olfato no había un cambio físico. En realidad nosotros sabemos más que lo hay también. La vista, porque es sin inmutación natural, sea del órgano como del objeto, es máximamente espiritual y es más perfecta entre todos los sentidos y es más común. Bueno, esto es lo que dice Aristóteles. Después viene el oído y después el olfato, que tienen una inmutación natural por parte del objeto. El principio que explica los grados de perfección es siempre la inmaterialidad. O sea que cuanto un sentido es más inmaterial, es más perfecto. Al mismo tiempo, se da la característica negativa de la inmaterialidad y la positiva de la universalidad. La vista es más universal, o sea, alcanza más objetos, porque podemos ver más cosas de las que podemos tocar. Porque para tocar hay que estar inmediatamente en contacto con esa cosa, en cambio para ver se puede estar lejos, podemos ver muchas cosas y al mismo tiempo, más cosas que las que tocamos. El movimiento local es más perfecto y naturalmente primero respecto del movimiento de alteración, como se prueba en el 8º libro de la física. El tacto y el gusto son máximamente materiales, y de esto se hablará después. Etcétera. En la respuesta a la segunda objeción distingue entre los sensibles comunes y los sensibles propios, que son los objetos de los sentidos. Había establecido antes que los sentidos existen porque están los objetos, y no al revés. Y lo mismo, los órganos porque están los sentidos. Entonces, la magnitud y la figura y otras cosas tales que se dicen sensibles comunes son medios entre los sensibles por accidente y los sensibles propios. Los sensibles propios son los que inmediatamente determinan el sentido. Los sensibles por accidente son objetos que
directamente no son sensibles, pero son alcanzables indirectamente por su unión con los sentidos. Principalmente hablamos de la substancia. La substancia es un sensible por accidente, porque en sí misma la substancia es inteligible, no es sensible. Sin embargo, como está unida a las cualidades sensibles, que son accidentes de ella, cuando uno conoce las cualidades sensibles, conoce indirectamente la substancia. Si uno ve un gato, por ejemplo, alcanza la sustancia de gato, pero no como substancia, a través del sentido. ¿Por qué? Porque las cualidades sensibles del gato pertenecen a esa sustancia, pero el sentido no es capaz de conocer la sustancia como sustancia. Los animales, por ejemplo, cuando se conocen entre sí, no conocen ninguna sustancia. Porque aunque la sustancia sea sensible por accidente, los animales de ninguna manera pueden conocer esa sustancia como sustancia. El sensible por accidente, sin embargo, tiene un cierto efecto en el sentido, porque permite que se configure una cierta unidad que los sentidos captan, aunque no la capten tampoco como unidad, porque la unidad como tal la capta siempre la inteligencia. Entonces, los sensibles comunes son intermedios entre los sensibles propios y los sensibles por accidente. Es lo que decíamos recién sobre el efecto que tiene la substancia sobre una cierta unidad sensible que se manifiesta, por ejemplo, como figura. La figura es una unidad de cualidades sensibles, de colores, por ejemplo. Los sensibles propios y los sensibles comunes. Los sensibles comunes son intermedios entre los sensibles propios y los sensibles por accidente. Los sensibles propios, en primer lugar y por sí mismos, inmutan el sentido, dado que son cualidades que alteran. En cambio, los sensibles comunes se reducen todos a la cantidad. Y de la magnitud y el número es manifiesto que son especies de la cantidad. La figura es cualidad respecto de la cantidad, ya que consiste la razón de la figura en la terminación de la magnitud. O sea, el hecho de que los sensibles comunes se reducen a la cantidad significa que hay siempre una cierta unidad en ellos, y la unidad es como una manifestación de la sustancia, porque la sustancia es una. Por eso justamente es universal, cuando es sustancia no sensible. Y cuando es sensible es menos universal, menos una y por eso menos perfecta. Los sensibles comunes, todos se reducen a la cantidad. La figura es cualidad respecto de la cantidad.
La razón de figura consiste en la terminación de la magnitud. El movimiento y la quietud se sienten en cuanto el sujeto está de un modo o de muchos modos respecto de la cantidad o de la grandeza del sujeto o de la distancia local, en cuanto al movimiento del aumento o al movimiento local, o también según las sensibles cualidades, como en el movimiento de la alteración. Y así sentir el movimiento y la quietud es de algún modo sentir lo uno y lo mucho. Sentir el movimiento y la quietud de algún modo es sentir lo uno y lo mucho. Lo uno y lo mucho por sí mismos son sensibles por accidente, porque el sentido no los puede alcanzar. Sin embargo, tienen como una traducción sensible. El movimiento y la quietud se sienten en cuanto el sujeto está de un modo o de muchos modos, según la magnitud del sujeto. O sea, si el sujeto está con la misma cantidad, no crece el sujeto, percibe la quietud. O lo mismo si el sujeto no cambia, no se enferma, no cambia de color, no cambia de temperatura, etcétera. Si cambia, entonces se percibe una pluralidad, que siempre es una forma de cantidad. La cantidad es el sujeto próximo de la cualidad alteradora, como la superficie lo es del color. Y por eso los sensibles comunes no mueven el sentido en primer lugar y por sí, sino en razón de la cualidad sensible, como las superficies en razón del color. O sea, para los escolásticos el primer accidente es siempre la cantidad. Y la cualidad está en la sustancia a través de la cantidad. La cantidad está más cercana a la sustancia. Por eso para los platónicos las matemáticas eran la ciencia que venía después de la contemplación de las ideas. Lo que se percibe de esta manera a través de la cantidad no es sensible por accidente, porque tales sensibles tienen una cierta diversidad en la inmutación del sentido. El sentido se inmuta de otra manera por parte de una superficie grande y por parte de una superficie chica. Porque también la misma blancura se dice grande o chica, y por eso se divide según el propio sujeto. Es decir, estas cantidades expresadas físicamente son sensibles comunes. Además de los sentidos externos, están los sentidos internos. De estos habla especialmente Avicena, que distingue en su libro de Ánima 5 potencias sensitivas internas, además de las 5 externas. Estas son el sentido común, la fantasía, la imaginativa, la estimativa y la memorativa.
de todos estos, el principal, como veremos después, es el sentido común. Justamente porque es común, en eso está más cercano a la inteligencia. Hasta tal punto que Santo Tomás le pone al sentido común una especie de forma de conciencia. La conciencia en la inteligencia es una vuelta sobre sí misma. Ahora, el sentido común de algún modo vuelve sobre sí mismo. Por eso los animales, aunque no tienen conciencia intelectual, sin embargo, por el sentido común, de algún modo se perciben. Pero se perciben solo sensiblemente, no intelectivamente. ¿Cuáles son estos sentidos? Entonces, la fantasía es una capacidad de producir imágenes distinta de la imaginación, en cuanto estas imágenes no están reflejando inmediatamente las cualidades sensibles de los cuerpos. Pues se pueden combinar imágenes de varias maneras. Está también la estimativa, que se refiere a la percepción a través de la afectividad de ciertas cualidades sensibles. Y la memorativa, que retiene las imágenes con memoria. Hay que decir que la naturaleza no es deficiente en las cosas necesarias y por eso tiene que haber tantas acciones del alma sensitiva cuantas sean suficientes para la vida del animal perfecto. Y cualesquiera de estas acciones no se pueden conducir a un solo principio. Y por eso se requieren diversas potencias, ya que la potencia del alma no es otra cosa que un principio próximo de la operación del alma. Hay que considerar que para la vida del animal perfecto se requiere que no solamente aprehenda la cosa según la presencia sensible, sino también según su ausencia. De otra manera, dado que el movimiento animal y la acción sigan a la aprehensión, no se movería el animal para buscar algo ausente. Y lo contrario aparece en la mayoría, máximamente los animales perfectos, que se mueven con un movimiento de procesión. Se mueven cuando aprehenden algo ausente. Es decir, la distinción entre los sentidos internos en toda su plenitud, en estos 5 sentidos, viene de considerar cómo conocen los animales perfectos. Conocen cosas ausentes, esta es la clave. Ahora, ¿cómo conocen esas cosas ausentes? Si son ausentes es porque no son directamente sentidas por los sentidos externos. Pero como los animales no tienen inteligencia, los animales distintos del hombre no tienen inteligencia, es necesario que perciban lo ausente con sentidos distintos de los externos. Es necesario entonces que el animal, por el alma sensitiva, no solamente reciba las especies de las cosas sensibles, cuando está inmutado por ellas presencialmente, sino que también las retenga y las conserve. Recibir y retener se reducen en las cosas corporales a principios distintos, pues las cosas húmedas reciben bien y retienen mal, y al contrario sucede con las secas.
Por lo tanto, dado que la potencia sensitiva es acto de un órgano corporal, es necesario que sea otra potencia la que reciba las especies de las cosas sensibles, una potencia distinta a la que recibe las especies de las cosas sensibles y las que las conserve. Además, hay que considerar que si el animal se moviese solo por lo deleitable y lo que da tristeza según el sentido, no sería necesario poner en el animal sino la aprehensión de las formas que percibe el sentido, en las cuales se deleita o las cuales aborrece. Pero es necesario que el animal busque algunas cosas o las rechace, no solo en cuanto son convenientes o no convenientes para sentir, sino también por algunas otras comodidades y utilidades o daños, como la oveja ve al lobo que viene y así huye, no por la indecencia del color o de la figura, sino que lo ve como enemigo de la naturaleza. Y del mismo modo el ave recoge la paja, no porque se deleite con el sentido, sino porque es útil para hacer nidos. Es necesario que el animal que percibe estas intenciones, es necesario al animal entonces que perciba estas intenciones que no percibe el sentido exterior. Y de esta percepción es necesario que haya algún otro principio, dado que la percepción de las formas sensibles viene por inmutación sensible y no la percepción de dichas intenciones. O sea, aquí hay una mayor espiritualidad, hay menos inmutación sensible, o sea, no se inmuta el cuerpo. Aquí también nosotros diríamos que se inmuta igualmente porque hay una alteración fisiológica en la percepción de las formas, etcétera, aunque sea con la imaginación. De cualquier modo es menos notable que la que existe en el órgano corporal de los sentidos externos. Entonces, ¿cómo hacen los animales para percibir estas cosas ausentes? Las perciben con estos sentidos. Esto se ve sobre todo en la estimativa, cuando la oveja capta la peligrosidad del lobo. Eso no lo hace con la inteligencia, sino con un sentido, que de alguna manera pone en la misma situación la oveja y el lobo, aunque no estén inmediatamente unidos, porque el lobo todavía no atacó la oveja. Es como que percibe el lobo en la oveja con una cierta contrariedad, aunque esa contrariedad no es una contrariedad intelectual, porque no hay inteligencia. Muy bien, por hoy vamos a terminar.